Aún no hay ninguna pantalla compartida, doctor. ¿No está? No, todavía. Hola, ¿tenemos imagen? Sí, Sí, doctor. doctor, ahora sí se ve la pantalla. Está bien, ¿no? Bien, jóvenes, tengan muy buenas tardes, jóvenes señoritas, tengan muy buenas tardes, iniciando entonces la actividad o el año académico de la asignatura de hematología. Vamos entonces a comenzar lo que es la hematología. ¿Verdad? Ustedes tienen varios conceptos con respecto a lo que es hematología. Voy a dar entonces el micrófono para que pudiesen ustedes dar algunas opiniones con respecto a lo que son los conceptos y lo que son las definiciones de hematología. Ustedes bien saben de que hematología es una asignatura bastante, tal vez un poco compleja, un poquito árida por sus conceptos moleculares, de células, de la composición y de la función bioquímica, del glóbulo rojo, del hematocrito, del oxígeno, del CO2. O sea, por esas características, tal vez la hematología se convierte en un campo tal vez muy no bien aceptado por todos ustedes, pero se van a dar cuenta de que la hematología es un campo sumamente importante, apasionante, entonces con respecto a lo que es la asignatura como tal en la formación de pregrado. Me gustaría escuchar opiniones con respecto a lo que es el concepto y con respecto a lo que es la definición de hematología. Jóvenes. Doctor, ¿le puedo dar mi opinión? Sí, sí, sí. Esa es entonces nuestra Bueno, función entonces de esto. ya, doctor, yo entendería por hematología que obviamente sería una rama de la medicina. Bien, Como, bueno, su nombre lo indica, tendría que hacer referencia al estudio de los cuerpos formes que compone a la sangre. Esto ya sea los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Eso yo entendería por hematología. Y también podemos considerarlo como una especialidad que se va a encargar de las enfermedades inmunológicas. Eso sería de mi entender, doctor. muy bien. Me gustaría conocer tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, por favor, para que yo pueda estar empapándome de sus nombres y sus apellidos para que así pueda comunicarme más fácilmente con ustedes? Álvaro Aguilar, doctor. De mí es Álvaro Aguilar. Álvaro Aguilar. Bien, Álvaro. Entonces yo creo que los conceptos aquí son válidos, ¿verdad? Entonces, aunque estemos equivocados o tengamos pocos conocimientos, pues entonces aquí es lo más importante es la participación, ¿verdad? Que se tiene. Esa es nuestra finalidad y la función entonces del docente para poder explicar, entender, comprender y también entonces recibir algún aporte que ustedes tengan. Entonces, gracias Álvaro por tu participación. Y si tuvieran o los otros componentes del grupo pudiesen y también quisiesen conversar y participar, háganlo. ¿Verdad? Yo creo que no soy yo un docente de que les va a limitar y me voy a hacer la burla o estar haciéndome, no, sino que soy muy receptivo y para ello entonces es la capacidad y la calidad entonces que se tiene en la docencia. Jóvenes. Bien. ¿Cuál creen entonces que es el concepto de la hematología? Entonces, hablar de conceptos, ¿qué es? Entonces, diremos así, la hematología es una rama de la medicina, ¿sí? Ese es un concepto, ¿sí? O la hematología estudia los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas y el componente hematopoyético.
o el componente hemostásico. Otro concepto. ¿Vean? Entonces tengo que definir, y la definición entonces es sumamente más amplia. Va a tomar conceptos cuantitativos, cualitativos, entonces, de la función de la sangre. Tengo que valorar para definir la sangre, tengo que tomar en cuenta todos esos elementos que van a ser entonces parte de la hematología, es decir, como ciencia que estudia los trastornos hematológicos en sus componentes celulares, es decir, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, trastornos de la coagulación, trastornos de formación de los glóbulos rojos, una alteración entonces de los órganos hematopoyéticos, una alteración de la médula ósea, de los linfáticos, del transporte, etcétera, etcétera. Vean ustedes de que la hematología se va haciendo más amplio, ¿verdad? Y determinamos entonces, y no solamente entonces de los elementos formes, por decirles, si yo tengo una anemia carencial, ¿qué es lo que estará faltando? Seguramente me va a faltar un componente que es el hierro, o la vitamina B12, o el ácido fólico. Vean ustedes, no solamente estoy viendo los componentes o los elementos formes, sino que estoy viendo los elementos que son parte de lo que es el plasma, es decir, los solutos del plasma. Y por ello, entonces, yo me doy cuenta de que está habiendo una carencia de estos elementos y está generando un trastorno de la estructura celular. ¿Verdad? Entonces, dense cuenta de que cuando yo estoy hablando de una definición, es entonces tengo que determinar varios conceptos y varias estructuras, varios términos dentro de la hematología. ¿Sí? Se está entendiendo, ¿verdad? Si hubiera entonces alguna duda con respecto, o estoy hablando muy rápido, tienen entonces toda la potestad de decirme, no se está entendiendo, y pues no me hago yo problema en repetirles. ¿Sí? Entonces, hasta ahora no hay ningún inconveniente. Bien, entonces la hematología vamos a considerar entonces como una ciencia, ¿sí? ¿Y qué cosas va a comprender esta ciencia? ¿Verdad? La etiología, ¿verdad? Y cuando hablo de etiología me estoy refiriendo ¿a qué? Al origen, ¿verdad? Al origen de una determinada patología. Pero no siempre entonces va a haber patología, ¿verdad? Por decirles, si yo tengo una diarrea profusa, una diarrea de tipo osmótica, ¿sí? De tipo osmótica. ¿Qué creen que se está alterando? Hola. Si yo tengo una diarrea de tipo osmótica, eso ya va a considerarse como parte de la etiología, ¿sí? ¿Qué parte entonces de la sangre se estará alterando? Se estará alterando los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma Doctor, ¿los glóbulos blancos? y los glóbulos rojos. ¿Por qué? ¿Por qué los blancos? ¿Por qué crees? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas. Si es una ¿Nombre? diarrea osmótica, tal vez estaría alterando en las componentes de la sangre lo que es el volumen, el plasma El como tal, volumen. doctor. Bien, el volumen. ¿Por qué crees que se está generando o alterando el volumen? Porque no está habiendo tal vez una buena absorción del mismo a nivel del intestino y por eso se está produciendo una diarrea. Y Bien, se ya. está perdiendo El líquido. volumen entonces de la sangre, ¿quién es el que determina? El volumen sanguíneo está supeditada o está determinada. ¿Por qué? Doctor, ¿no es por la solubilidad, o sea, los solutos de hidrosolubles? Ya. Entonces estamos hablando, entonces cuando yo hablo de volumen me estoy refiriendo a la cantidad de agua, ¿verdad? La cantidad de agua y o sea, el solvente y los solutos. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el solvente? Agua.
¿Cuáles van a ser los solutos? Todo lo que son entonces sales, minerales, después tenemos todo lo que son fosfatos, cloruros, etcétera. Todo lo que son sustancias orgánicas e inorgánicas. Me estoy refiriendo a qué? Proteínas, lípidos, hidratos, azúcares, vitaminas, etcétera, etcétera. Todo esos van a ser entonces solutos porque están inmersos dentro de un solvente que es el agua del plasma. Si estoy teniendo yo una diarrea de tipo osmótica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está generando? Me está generando la salida de agua del componente, o sí, del componente o del espacio intersticial, ¿verdad? Y también del intravascular. Se está alterando entonces el mecanismo o el intravascular. Por lo tanto, vean ustedes de que se va a generar una hemoconcentración relativa, ¿sí? Se está concentrando la cantidad de glóbulos rojos por una pérdida de líquido. Vean ustedes, está habiendo ya una alteración en la viscosidad sanguínea. ¿Mm? Y esa es una de las características que va a tener la sangre dentro de su aspecto de tipo físico. ¿Ya? Eso vamos a hablar posteriormente. Esto es un ejemplo entonces de lo que estudia la hematología, que va a comprender la etiología, el diagnóstico de las enfermedades, el tratamiento de las enfermedades y el pronóstico. ¿Ven? Si yo no conozco cuál es la causa que me está generando la patología, ¿cómo puedo yo hacer un tratamiento? Si yo les pregunto, y si les pregunto, ¿qué es una anemia megaloblástica? ¿Tienen una idea de lo que es la anemia megaloblástica? Carencia de vitamina Doctor, ¿no es una B12. anemia macrocítica? Macrocítica, bien. Macrocítica está muy bien. ¿Por qué se genera? Por una alteración del DNA nuclear. Hay una alteración entonces del DNA del núcleo. Por lo tanto, se van a formar células grandes. Pero ¿cuál es la causa que está generando esto? ¿Cuál es la etiología de esto? Uno, que es la falta de ¿qué? Vitamina B12. De ácido fólico o de vitamina B12. ¿Ya? Entonces, ya me estoy hablando de una anemia carencial de vitamina B12 y de ácido fólico que me va a generar un trastorno de la síntesis del DNA de las células, lo que me va a generar una anemia o una formación de células macrocíticas. El diagnóstico, anemia megaloblástica. ¿Bien? Entonces tengo que saber yo la etiología, la causa que está generando una enfermedad para hacer el diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado y el pronóstico que le voy a dar a mi paciente. ¿Mm? Entonces, por eso es importante entonces esta parte de la hematología y tomar estos conceptos. Y la prevención de las enfermedades, que es pues una tarea importante entonces del médico general, del médico de atención primaria, ¿verdad? Que va a ser prevención. Antes de que se presenten entonces las patologías, ya sean carenciales o alteraciones estructurales de la célula o alteraciones de la funcionalidad de las plaquetas, etcétera, tenemos entonces que prevenir, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a prevenir eso? Pues haciendo una medicina integral, ¿verdad? Integrándonos entonces en la sociedad, valorando qué requerimientos, qué carencias, qué necesidades tiene entonces la sociedad. Entonces, esa es la parte de la prevención que va a hacer el médico entonces de la atención primaria. ¿Está bien? ¿Qué entonces vamos a hablar de en su etimología? En su etimología de la hematología viene del griego hema, que es sangre, y logia, que es el estudio o el tratado, ¿no? Y aquí tenemos entonces un concepto, ya aquí una definición de lo que es la hematología. Estudio de la sangre, que es la especialidad médica que se dedica al tratamiento de los pacientes con enfermedades hematológicas. Para ello se encarga del estudio y la investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos, médula, ganglios, linfáticos, vaso, hígado, etcétera, etcétera. O sea, todos los órganos hematopoyéticos que van a ser partícipes en la hematopoiesis tienen que ser investigados cuando se tenga sospecha de una patología hematológica. ¿Está bien?
Y aquí tenemos de que la especialidad de la hematología se va a dividir entonces en dos, ¿verdad? Uno que va a ser la hematología, que se va a encargar netamente del estudio de los trastornos hematológicos. Me estoy refiriendo a alteraciones de los glóbulos rojos, los blancos, plaquetas, todo lo que son entonces las gamapatías monoclonales, etc. Y el otro componente de la hematología va a ser la hemoterapia, que se va a encargar exclusivamente de ¿qué? De las transfusiones sanguíneas, de las plasmaféresis, del uso entonces del suero adecuado, del uso de paquetes globulares, ¿verdad? De transfusiones sanguíneas, de plasmaféresis, etcétera, etcétera. O sea, eso es la que se va a realizar la hemoterapia. Y por lo tanto, dense cuenta de que estos dos componentes siempre tienen que ir de la mano, ¿verdad? Hacer el diagnóstico y hacer la hemoterapia. Si el paciente tiene una crisis o un sangrado, una hemorragia o una anemia por hemólisis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Administrarle entonces glóbulos rojos, administrarle entonces plasma, etc. Vean ustedes, esa va a ser la parte y la función de lo que es la hemoterapia. Tenemos que considerar varios aspectos para seguir avanzando en la fisiología o en la fisiopatología, perdón, en la patología de la sangre. Y tenemos que partir de lo que es la fisiología de la sangre. ¿Cuál es la fisiología de la sangre? Cuando yo me refiero a la fisiología de la sangre, ¿a qué me estoy refiriendo? Doctor, ¿serían las funciones que cumple la sangre? Muy bien, ya, las funciones de la sangre, ¿verdad? Las funciones de la sangre. Y también entonces, una de las funciones importantes de la sangre y que nos va a interesar a nosotros va a ser entonces ponernos en contacto, ¿verdad? En contacto el medio interno con el exterior. ¿Qué es el medio interno? A ver, un recuerdo de la fisiología. ¿Qué es el medio interno? ¿Qué es el medio interno? Doctor, el medio interno en sí es el líquido que se va a encargar o va a estar cubriendo a lo que son las células. En este caso podemos decir los glóbulos rojos. Es un líquido, por así decirlo, de protección. Ya. O sea, nos estamos refiriendo al medio interno, entonces al medio de contacto, ¿verdad? Es decir, entonces dada por quiénes? Por los líquidos, es decir, el suero, plasma sobre todo, plasma, todo lo que son las células, a través de sus membranas citoplasmáticas, a través entonces con el medio externo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? La sangre, ¿cómo se comunica con el exterior? ¿Habrá contacto, habrá comunicación de la sangre con el medio externo? Entonces el medio interno se constituye de la sangre, ¿sí? Y este medio interno, que es la sangre, ¿cómo se comunica con el exterior? Doctor, ¿podría ser una opción con relación con el aparato respiratorio Respiratorio, bien, cuando recoge la sangre? muy bien. Entonces, a través del sistema o del aparato respiratorio, ¿qué estamos haciendo? Estamos ingresando gran cantidad de oxígeno, que es el elemento importante, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que la función del glóbulo rojo cumpla su función dentro de lo que es la sangre, ¿verdad? Que va a ser la hematosis. Vean ustedes de que esta comunicación en una forma indirecta del ingreso del oxígeno, ¿verdad? Del ingreso del oxígeno a través de las vías respiratorias va a llegar entonces hasta los broncos, bronquiolos, lo que son las membranas alveolares, se genera entonces lo que es la hematosis, se llega entonces la molécula de oxígeno a nivel entonces de la membrana del glóbulo rojo, atraviesa la membrana del glóbulo rojo, busca entonces una proteína que es la hemoglobina, se fusiona con la hemoglobina y cumple una función entonces de transportar, de formarse una oxihemoglobina y de llevar esa molécula hasta los tejidos. Vean ustedes, ese trayecto que está generando entonces la molécula de oxígeno desde el exterior hasta el interior del tejido, eso es entonces lo que se va a determinar
como una correlación del medio interno con el medio externo. Esa es la importancia entonces que tiene la sangre a través entonces de los elementos formes que va a tener entonces lo que tienen los glóbulos o la sangre. ¿Sí? Se ha entendido, ¿verdad? Otra que va a ser la realización e interpretación de pruebas analíticas. Entonces tenemos que realizar para saber qué tipo o cómo está cumpliendo su función cuantitativa, cualitativa la sangre, tenemos que pedir pues pruebas, ¿verdad? ¿Cómo podemos estudiar nosotros a la sangre? A través de pruebas analíticas. ¿Y cuáles van a ser esas pruebas analíticas? Pues un hemograma, pediré entonces un coagulograma, pediré la dosificación de proteínas, la morfología globular, pediré la dosificación de proteínas, pediré dosificación de electrolitos, un ionograma, etc. Vean ustedes, esas pruebas analíticas me están dando un reporte que me están orientando a determinar una posible causa de patología hematológica. Y también tenemos que determinar los aspectos relacionados con la medicina transfusional, ¿verdad? Cómo vamos a obtener la sangre, cómo vamos a mantener la sangre, cuál es entonces la temperatura que tiene que tenerse la sangre en una bolsa, a nivel de los bancos entonces de sangre, qué tiempo vamos a utilizar, qué elementos o quiénes van a proporcionarnos entonces sangre, quiénes no nos pueden proporcionar sangre, o sea, etcétera. Todos esos elementos van a ser entonces analizados, interpretados cuando estemos estudiando una patología, una determinada patología de la hematología, ¿sí? Entonces, esos son los elementos que vamos a analizar entonces dentro de la hematología y la hemoterapia. ¿Cuál es la importancia de la hematología? ¿Por qué es importante la hematología? Porque es una parte, hemos indicado, es una parte de la medicina, es una especialidad, ¿verdad? Es una especialidad, entonces, muy importante, es una especialidad molecular, ¿verdad? Porque no solamente está viendo la sangre como sangre física, sino que te está tomando en cuenta la estructura, la función de cada célula y de cada molécula que va a ser constitutiva de la sangre. Por eso entonces se va a constituir como especialidad, ¿sí? Importante. Se dedica a las células o al estudio de las células sanguíneas y también a la coagulación, y dentro de ello vamos a encontrar el análisis, ¿verdad? De la concentración, la estructura, la función de las células. Vean ustedes, la concentración, la estructura y la función de las células. Aquí no solamente nos interesa decirnos cantidad de hemoglobina tiene 14.5 gramos o miligramos por decilitro. ¿Vean? No, sino que tenemos que analizar también entonces cuál es la composición de esa molécula de hemoglobina, ¿sí? Del tipo de hemoglobina que tiene entonces el organismo que nos estuviera generando una patología que son las hemoglobinopatías, las talasemias, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que investigar qué tipo de hemoglobina está generándose en el organismo. Tenemos que investigar también los precursores de la médula ósea. ¿Cuáles son los precursores de la médula ósea a nivel de la médula y de los linfáticos? ¿Cuáles son entonces esos precursores? Y que nos estuvieran orientando entonces a una alteración ya del primero, segundo, tercero compartimientos de la sangre. ¿Cuáles son esos componentes químicos que nos está faltando entonces dentro de la sangre? ¿Sí? Si yo les digo cuál es la folatemia, ¿verdad? Me estaré refiriendo a lo que es el ácido fólico, ¿sí? ¿Cuál será la cobalemia? Y me estoy refiriendo a la vitamina B12 o a la cobalamina. ¿Cuál será entonces la dosificación de transferrina? Entonces me estoy refiriendo a la proteína transportadora de hierro. Vean ustedes, a eso yo me estoy refiriendo como los componentes químicos como importante causa de patología hematológica. Tengo que valorar la función de las plaquetas y de las proteínas como solutos del plasma. Y además tengo que aplicar ciertas técnicas de biología molecular. ¿Por qué molecular? Porque esta rama de la medicina, que es la hematología, es netamente molecular, ¿verdad? No solamente me estoy refiriendo a ver la sangre como sangre, sino que tengo que ver los componentes, la estructura, la dinámica, la reología, la función
de cada elemento de la sangre. Por eso entonces voy a utilizar esta técnica de biología molecular. ¿Está bien? Y dentro de ello vamos a determinar de que la esencia de la especialidad de la hematología es la integración, ¿verdad?, de la clínica. ¿Qué clínica? Con su laboratorio. Ustedes valoran al paciente pálido, que tiene entonces mucosas pálidas, que tiene un antecedente de una pérdida de sangre de volumen de 2 a 3 litros. Entonces dense cuenta que tiene sintomatología de shock y por lo tanto está haciendo un shock de tipo hipovolémico y por lo tanto, vean ustedes, están dándome el diagnóstico de shock hipovolémico. Y para ello tienen que pedir laboratorios, ¿verdad? Entonces, dense cuenta de que esa correlación de la clínica con su laboratorio es muy importante, ¿sí? Todo paciente que sospeche patología hematológica, pidan exámenes laboratoriales, ya sean generales o de la especialidad. Con ello, entonces, están confirmando, están ratificando, están fortaleciendo su diagnóstico. Dentro de la hematología vamos a utilizar los prefijos hem, hemato y hema. Estos tres prefijos, hem, hema y hemato, van a significar lo mismo, que es sangre. ¿Sí? Hematocolpos. ¿Qué será un hematocolpos? ¿Qué será un hematocolpos? ¿Qué será un hematocolpos? ¿Qué será un hemangioma? ¿Y qué será un hem? Dense cuenta entonces de que cuando yo estoy utilizando estos prefijos, hem, me estoy refiriendo a sangre, ¿sí? Una hemorragia, ¿sí? Hemato, hema, hemangioma, me estoy refiriendo a una mancha o a un tumor sanguíneo, ¿verdad? Más que un tumor sanguíneo, una colección de sangre en un determinado lugar. Y un hematocolpos, que les he dado y solamente ejemplos, es una colección de sangre en la vagina, ¿verdad? En la vagina puede ser por un himen imperforado, puede ser por un embarazo ectópico, etcétera, y que me está generando entonces un prefijo y me está dando una pauta de que se está generando una posible patología supeditada a la sangre. ¿Está bien? Y logos, que es el tratado o estudio. Una condición importante, de condición de sine qua non, necesaria, eso significa entonces sine qua non, necesaria, importante, establecida, es conocer en su totalidad todo lo que son las asignaturas precedentes, preclínicas. ¿Y cuáles son esas preclínicas para que ustedes puedan entenderme lo que es la hematología? Embriología, histología, fisiología, fisiopatología, bioquímica, patología quirúrgica y todas las asignaturas clínicas. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué es importante la embriología en la hematología? ¿Quién me responde? ¿Por qué es importante la embriología? Hola. ¿Por qué es importante la embriología en la hematología? Doctor, podría ser, porque a través de esta rama que es la embriología vamos a tener la relación de cómo se ha formado cada tejido, en este caso el tejido que es la sangre, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, dense cuenta de que tengo que saber embriología, ¿verdad? ¿En qué semana se está formando entonces el hígado? ¿En qué semana se está formando el vaso? ¿En qué semana se está formando la médula ósea? ¿Verdad? Si yo tengo trastornos de formación de estos elementos, que son los elementos hematopoyéticos, entonces de seguro que voy a tener pues trastornos, ¿verdad?
Voy a tener entonces trastornos ya sean de anemias o trastornos entonces de la formación de los glóbulos rojos, ya sea entonces una anisocitosis, una esferocitosis, etcétera. Entonces, para eso me sirve entonces la embriología, ¿verdad? Para eso me sirve. Y la histología, lo propio, ¿verdad? Para ver entonces el tipo de tejido, ya sea entonces un tejido parenquimatoso, ya sea entonces un tejido entonces a nivel de la médula, ¿verdad? Para eso me sirve entonces lo que es la histología, el tipo de célula que va a cumplir entonces una función dentro de cada compartimento, ¿sí? Entonces, dentro de la histología seguramente van a tener 3 compartimientos y en el primer compartimento, ¿qué tipo de célula se va a caracterizar? ¿Cómo será la mitosis? ¿Cuál será la cinética celular en el primer compartimiento? ¿Cuál será la cinética en el segundo compartimento? ¿Y cuál será la cinética celular en nivel del tercer compartimento? ¿Verdad? Para eso me sirve entonces lo que es la histología, ¿sí? La fisiología y la fisiopatología, pues ya conocen ustedes, para saber y determinar entonces la causa, ¿verdad? Entonces, del trastorno hematológico que se está generando. La bioquímica, pues de seguro les estoy diciendo de que es un trastorno molecular de la patología hematológica. Si yo tengo una carencia del factor de von Willebrand, ¿sí? Del factor de von Willebrand, de seguro que voy a tener una patología, ¿verdad? Será una hemofilia, ¿verdad? Y entonces dentro de la bioquímica tenemos todo lo que son entonces los grupos sanguíneos y cada grupo sanguíneo está caracterizado por formación de ¿qué? De proteínas, ¿verdad? Importantes y que van a cumplir una función. Entonces vean ustedes y la patología quirúrgica que me va a estar relacionada con la fisiopatología, la fisiología y las asignaturas clínicas, porque en cada una de ellas seguramente van a pedir ustedes un hemograma. Cada uno de ustedes será cardiólogo, reumatólogo, hematólogo, será ginecólogo, cirujano, etcétera, pero todos ustedes van a girar sobre una condición que es importante, que es la hematología, ¿verdad? De seguro todos ustedes piden o van a pedir un examen de sangre, un examen general de sangre, pero con una condición, ¿verdad? Para buscar y para encontrar algo. No creo que pidan porque quieren pedir o porque está esbozado en el protocolo de un determinado hospital, no, sino que tienen que tener un criterio médico, clínico, para decir, este paciente voy a pedirle su hemograma y quiero encontrar esto en ese hemograma. ¿Para qué? Para confirmar mi diagnóstico, para fortalecer mi diagnóstico. Para eso yo pido entonces un laboratorio. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la sangre entonces en una pregunta general? ¿Qué creen que es la sangre y qué significa sangre? ¿Qué significado tiene la palabra sangre? ¿Sabe alguien qué significa entonces la palabra sangre? Suave, doctor. Suave, ¿verdad? Si muchos de ustedes han tocado, han tenido una hemorragia, han atendido un parto, ¿verdad? Y tratan entonces de palpar entonces esa sangre, tiene entonces una característica suave de terciopelo, de napa. Por lo tanto, entonces a ello entonces se ha caracterizado y por eso se ha denominado sangre, ¿verdad? Y tienen una textura entonces sumamente suave. Ya hemos indicado de que es un tejido especializado y cuyas células son poco transformadas, llamadas glóbulos. El glóbulo rojo, ¿sí? Es una célula sanguínea, ¿sí? ¿Por qué se llama célula si ya no tiene núcleo? Las condiciones entonces que se tienen para llamarle célula tiene que ser núcleo, citoplasma, tiene que tener una membrana y tiene que tener organelas intracitoplasmáticas o citoplasmáticas. ¿Por qué se llama célula sanguínea o célula roja si no tiene ya estas características de célula? ¿Alguien me puede comunicar o decir? ¿Mm? Doctor, ¿sería porque es un tejido especializado o una célula especializada? Ya, pero una célula hepática, una célula renal, una célula pulmonar también, entonces son células especializadas, pero mantienen sus características de célula,
¿sí? Entonces, las células de cualquiera de los tejidos mantienen su núcleo, su citoplasma, sus organelos citoplasmáticos. Y no así, entonces, la célula hoja o el glóbulo rojo. ¿Por qué? Tal vez sería porque provienen de la célula pluripotencial. Doctor, no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, dentro de su etimología o dentro de su formación, entonces, de la célula, hemos indicado de que es el hemocitoblasto es el que va a determinar, entonces, el origen de las células rojas, ¿verdad? Pero esto está hasta un segundo compartimiento, ¿verdad? Una vez de que ha salido ya estas células del segundo compartimiento, ¿verdad? Entonces ya va a perder gradualmente su núcleo, sus mitocondrias, sus lisosomas y sus retículos endoplásmicos, ¿verdad? Con una finalidad, entonces, de llenarse, entonces, todas esas cavidades que se están perdiendo por esta pérdida de núcleos y de organelos, para llenarse, entonces, ¿para qué? ¿De qué? De hemoglobina y de oxígeno. Imagínense si ustedes tienen un globo lleno de gelatina, ¿sí? Y lo meten dentro un durazno, están teniendo una célula, ¿dónde incluyen ustedes esas moléculas de hemoglobina y de oxígeno? Ya no tienen espacio. Entonces, este glóbulo rojo que está especializado para transportar oxígeno y hemoglobina, tiene que desprenderse de esos elementos formes, de núcleos, de mitocondrias y todo. ¿Ah? Entonces se convierte en una célula especializada, ¿verdad? Que mal podríamos llamarles como glóbulo rojo o glóbulo blanco por la forma que va a adoptar, ¿verdad? En forma de un globo. ¿Sí? ¿Se ha entendido, verdad? Eso vamos a ver posteriormente en profundidad cuando estemos hablando glóbulo rojo como tal. ¿Sí? Hemos dicho de que estos glóbulos rojos están transportados o están flotando, diremos así, en un medio líquido. Y el medio líquido se va a denominar solvente. Y las células, elementos formes, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, minerales, proteínas, hormonas, etcétera, son los solutos. Entonces, todo soluto es una sustancia que está disuelta en el plasma, ¿sí? O en el agua del plasma. ¿Se ha entendido? Ya habíamos referido, la sangre constituye el medio interno que pone en comunicación las células de los tejidos con el exterior. Desempeña numerosas funciones y estas son las funciones de la sangre. ¿Cuáles creen que son las funciones de la sangre? ¿Cuáles creen? A ver, enumérenme por lo menos 5 funciones de la sangre. Transportar Principal de la coagulación, transportar doctor. oxígeno hacia los tejidos. Ya, Lleva oxígeno a los órganos. ya, transporte de oxígeno. Coagulación. ¿Qué más? Transporte de Mantención de la nutrientes. temperatura. Temperatura, muy bien. Regulación de pH, doctor. pH, muy bien. Regulación hormonal. ¿Perdón? Doctor, regulación hormonal. Regulación hormonal, muy bien. Transporte de nutrientes y hormonas, doctor. Transporte de nutrientes, bien. Inmunológico, doctor. E inmunológico, de seguro que sí, las inmunoglobulinas son necesarias. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Entonces, la función respiratoria que ya nos ha indicado, por transporte de gases, ¿verdad? CO2 y oxígeno. Nutritivo ya nos han indicado, metabolismo. Excretora, no se olviden entonces la función excretora, porque tiene que transportarse todo entonces a nivel entonces del metabolismo celular. Inmunitaria, de correlación humoral, ¿no? Tránsito de hormonas, etc. Equilibrio hidroelectrolítico, regulación térmica, regulación de la presión arterial. ¿Cómo la sangre regula la presión arterial? ¿Alguien me dice? Doctor, ¿no es mediante los varoreceptores y los quimioreceptores? Ya, eso es tensión arterial. Entonces tenemos que diferenciar entre tensión arterial y presión arterial. ¿Cuál creen que es la tensión arterial? Me estás diciendo varo y mecanorreceptores. Bien. ¿Cómo?
Entonces, cuando yo hablo de vasoreceptores, mecanorreceptores a nivel de paredes arteriolares, me estoy refiriendo a la tensión arterial. Entonces, esa sensación de turgencia que tienen los vasos para contener un volumen adecuado de sangre. Tensión arterial. ¿Y presión arterial? ¿Qué será la presión arterial? La presión arterial, doctor, es la fuerza que ejerce la sangre hacia las paredes de la sanguíneas, doctor. sangre, doctor. Correcto. Entonces, la presión que va a ejercer, entonces, un volumen de sangre sobre las paredes, ¿verdad? Y esa sangre y esa presión va a depender ¿de qué? De la viscosidad sanguínea, ¿verdad? Si yo tengo una anemia de tipo carencial, ya, de tipo, pues, con una hemoglobina de 8, ¿sí? Está entonces la viscosidad, pues, baja, ¿verdad? Y la presión baja, ¿verdad? Y el volumen del árbol también va a estar bajo, ¿eh? Entonces, dense cuenta de que eso está en relación. Si yo tengo una eritrocitosis, ¿qué pasará? Aumento de viscosidad. Y estamos hablando de lo que es, ¿qué? La tríada de Virchow. ¿En qué consiste la tríada de Virchow? ¿En qué patologías vamos a buscar la tríada de Virchow? Eritrocitosis, poliglobulias, todo lo que son síndromes mieloproliferativos, mielodisplásicos. ¿Sí? ¿Y qué es la viscosidad? Es un incremento de la viscosidad sanguínea por un incremento ¿de qué? De glóbulos rojos o por una caída de la presión coloido-osmótica de los vasos. Hay una hemoconcentración, por lo tanto la viscosidad incrementa. ¿Ven? Entonces dense cuenta de que a eso yo tengo que referirme, tengo que orientar para hacer un buen tratamiento. Y el equilibrio ácido-base por su constitución en base a ¿qué? A las proteínas, por mecanismo de tampón. ¿Qué sustancias van a generar entonces de la sangre esta función de mecanismo de tampón? Plaquetas, doctor. ¿Cuál? Plaquetas. ¿Cuál? Las plaquetas, doctor. Plaquetas, ya. Una, aparte, otra. El bicarbonato, doctor. Ya, otra. Las proteínas ya no van a ser, el bicarbonato ya no es una proteína, ¿verdad? Sí. ¿Qué proteínas van a actuar entonces con un mecanismo de tampón en sangre? La propia hemoglobina, doctor. La hemoglobina, pues, ¿verdad? Esta es entonces la más importante para nosotros que va a determinar entonces mecanismo de equilibrio de ácido-base, ¿sí? Entonces nos va a hacer de que esto se inhiba o se impida entonces de que la sangre ingrese entonces en un estado de alcalinidad o de acidificación. Por lo tanto, entonces es importante la hemoglobina en este mecanismo de tampón, ¿no? Dentro de las funciones, véanse ustedes, entonces un resumen: distribución y transporte, nutrientes y desechos. De defensa del organismo, los leucocitos. La hemostasia, la coagulación de la sangre en homeostasia y en equilibrio. Entonces, estas son las funciones más importantes de lo que es la sangre, para determinar un equilibrio homeostático o una homeostasis sanguínea. Componentes de la sangre, ya sabemos, no vamos a hacer ya nos vamos a detener mucho. Tenemos las células formes, me estoy refiriendo a qué: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y el plasma en su totalidad. El plasma constituido por agua y por proteínas. Agua en un 91.5% y las sustancias orgánicas e inorgánicas. El agua del plasma se va a convertir en solvente y las sustancias inorgánicas y orgánicas en soluto. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Esta sangre, ya hemos indicado, tiene células especializadas, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser entonces las especialidades que van a tener estas células? Los glóbulos rojos, ya saben ustedes
Y una de las especialidades que tiene el glóbulo rojo es de transportar el oxígeno y el CO2 desde los pulmones a tejidos y de los tejidos a los pulmones. Las plaquetas que van a ser importantes en el mecanismo de la coagulación y de la integridad tisular. Y los leucocitos en su mecanismo de defensa del huésped o del organismo. Entonces, estas son las funciones de las células o de los elementos formes de la sangre. Estos, dense cuenta, los compuestos, tenemos sangre, 5 litros, tipo especializado de tejido conjuntivo. ¿Dónde, en qué compartimento están los 5 litros de sangre? ¿En qué compartimiento están los 5 volúmenes de sangre? ¿Dónde? ¿En qué compartimento? ¿Será en el intracelular, en el extracelular? Extracelular, doctor. ¿Cuál? ¿Intracelular? ¿Seguro? Extracelular, doctor. Extracelular. Y dentro de los extracelulares se van a dividir en 2 compartimientos. El compartimiento intersticial y el compartimiento intravascular. Entonces, dense cuenta de que el compartimiento intra o extravascular, en su compartimiento extravascular, o intravascular, perdón, están los 5 litros de sangre. Tejido especializado, sus funciones ya hemos visto, y estos son los compartimientos de líquidos extracorporales. Vean, agua corporal, 60%. 2/3 partes, 40% como fluido intracelular. Y 1/3 del 20% como fluido extracelular. Y dentro del fluido extracelular tenemos el intersticial y el intravascular. ¿Vean? Aquí tenemos entonces lo que es la sangre. Está bien, ¿verdad? Estaba bien esta mañana cuando yo he llegado. Estaba con esta mañana. Bien. El volumen sanguíneo, me refiero entonces a la cantidad de sangre que se encuentra disperso en todo lo que es entonces el árbol, pues entonces en el árbol venoso, capilar, arterial y capilar, ¿verdad? Entonces en estos 3 compartimientos, arterial, venoso y capilar, se encuentra disperso o distribuido diversos volúmenes de sangre. Y dentro de estos tenemos, vean ustedes, este volumen sanguíneo va a representar el 7% del peso corporal. ¿Sí? El 7% del peso corporal. Entonces tenemos 64% de este 7% va a estar en el sistema venoso y se constituye como el sistema de reserva. ¿Sí? Sistema venoso es el de reserva. El 13% van a ser las arterias. En las arterias está el 13% de sangre y se constituye el sistema de transporte. O sea, entonces las arterias van a ser el medio de transporte de los volúmenes de sangre. Y el 9% juntamente con el 7% van a ser entonces el medio de ¿de qué? De hematosis o de intercambio. ¿Listo? 13% de reserva, sistema venoso de reserva, arterial de transporte, el circular de pulmonar y capilar se va a constituir en el medio de intercambio o de homeostasis. ¿Listo? Y el 7% a nivel del corazón se va a constituir en la bomba hemodinámica para poder movilizar y para determinar entonces estas 3 funciones, venoso, arterial y capilar. ¿Ah? ¿Se ha entendido, verdad? Esa es entonces la función y el volumen sanguíneo
en su disposición en las venas, arterias y capilares. 45% de las células sanguíneas, ¿verdad? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas, 55% de plasma, agua y proteínas. Entonces, las 55 de estas, que viene a ser el soluto, en este soluto se inmersan todo lo que son las células sanguíneas y todo lo que son los componentes, entonces, de los volúmenes sanguíneos totales. Electrolitos, iones, calcio, sodio, potasio, bicarbonato, globulinas, fibrinógeno, albúminas, compuestos orgánicos, lípidos, vitaminas, cofactores, hormonas, aminoácidos. Todo eso está inmerso en el plasma. ¿Está bien? Entonces, dense cuenta, 70% entonces de estas proteínas plasmáticas, 70% están representadas por las albúminas, 54%, 38% de las inmunoglobulinas y el 7% de fibrinógeno. ¿Sí? 54% de albúmina, 38% de inmunoglobulinas, 7% de fibrinógeno. Esas, no vamos a desmerecer también la concentración de otro tipo de proteínas, de otros metabolitos orgánicos, de fosfolípidos, que también están inmersos en el plasma. Las proteínas totales. ¿Cuáles son entonces las más importantes en las proteínas totales? La prealbúmina, la albúmina, las globulinas y la relación albúmina-globulina, que debe ser de 1,5 a 2, ¿verdad? La prealbúmina va a transportar la tiroxina, que se halla en la concentración de 28 a 35 miligramos, la albúmina o cero albúmina, 4 o 5 gramos, y desarrolla el 80% de la presión osmótica. ¿Sí? ¿Por qué entonces? ¿Cuál de estas proteínas son importantes en la fisiopatología de la anemia carencial? Hola. ¿Cuál de estas proteínas es importante en la fisiopatología del edema carencial, de la fisiopatología de la anemia carencial? ¿Cuál creen? Albúmina, doctor. Albúmina, ¿verdad? ¿Por qué? Hemos dicho de que hace el 80% de la presión coloide-osmótica. La presión coloide-osmótica, ¿qué hace? Hace entonces de qué. ¿Qué función cumple la presión coloide-osmótica? ¿Cuál es el mecanismo o el equilibrio de Frank Starling? ¿Qué dice? Hay un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloide-osmótica. La presión hidrostática hace de qué? De que se salga el agua. La presión coloide-osmótica hace de que ingrese el agua. Entonces, ese equilibrio hace de que el volumen de sangre mantenga sus volúmenes de agua dentro de los vasos. Cuando se rompe este equilibrio, es decir, hay una hipoalbuminemia, entonces lo que hace, la presión osmótica sube, hace de que el líquido salga del interior del vaso y la presión coloide-osmótica, como están bajas las proteínas, no retienen y sale al intersticio. Edema de carencia. ¿Vean? ¿Está bien? Sí, ¿verdad? Y las globulinas son importantes ¿para qué? Para formar entonces todo lo que son las electroforesis. Y cuando yo hablo de electroforesis me estoy refiriendo a una patología muy importante que son las gamapatías monoclonales. Y cuando hablo yo de gamapatía monoclonal, tengo patologías exclusivas de síndromes mielodisplásicos, un mieloma múltiple, ¿verdad? Los mielomas múltiples son frecuentes en la senectud y por lo tanto tengo que considerar las concentraciones de globulina para pensar en un mieloma múltiple. Y eso vamos a ver entonces en su oportunidad, pero ya les estoy dando importancia entonces en estas globulinas y sobre todo las proteínas, las globulinas gamma. Por eso entonces se llaman gamapatías, porque está aumentando estas globulinas gamma. ¿Ah? Y la relación albúmina-globulina que debe ser 1,5 a 2. ¿Sí?
Estas funciones son de las proteínas, la función oncótica, ya saben, el volumen plasmático y la volemia, función de tampón o buffer, que ya sabemos, la función zoológica. Entonces les había dado una tarea al grupo anterior con respecto a la función zoológica y también es para ustedes entonces la revisión de que dice cuál es la zoología de la sangre en un paciente con eritrocitosis. ¿Cuál es la zoología de la sangre de un paciente con eritrocitosis? Esa es entonces la tarea que deben presentarme para el día jueves. Y también tenemos otra función, que es la función electroquímica, que interviene en el equilibrio electroquímico, es decir, la concentración de iones sodio-potasio dentro de las células. Por eso entonces hablamos de equilibrio electroquímico, que es el efecto Donan, ¿verdad? Bien. Los componentes inorgánicos, 10%, cloruro de sodio, bicarbonato, fosfato, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, sulfato de sodio, etc. Entonces, esos son los componentes inorgánicos. Y otro tipo de solutos que en menor escala, 1.5%, tenemos sales minerales, nutrientes, gases, sustancias reguladoras, vitaminas, productos de desecho, ¿verdad? Entonces, esta es la composición entonces de lo que es la sangre, del plasma, ¿verdad? Glóbulos rojos, una fase entonces leucocítica, uno de plasma, y todos entonces la constitución. Propiedades de la sangre. Y nos estamos quedando en aquí entonces con ustedes, ya estamos en un horario y nos quedamos en las propiedades físicas de la sangre. Entonces nos quedamos aquí, jóvenes, y si tuvieran alguna acotación, alguna pregunta, estoy libre para contestarles. Si se ha Doctor, entendido una la consulta. clase, no se ha entendido. Hola. Sí, doctor, va a disculpar. Una consulta, doctor, sobre Sí. la tarea que nos dio de la radiología. ¿Va a ser como una tarea de preguntas oral o tenemos que entregarlo en archivo de trabajo investigativo? No, solamente hagan una revisión, yo voy a llamarles, voy a preguntarles no tengo lista lamentablemente, pero yo creo que ya me has de entregar las listas y dependiendo Sí, doctor. entonces el listado yo voy a comunicarme y que me conteste. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Listo, después ya en su oportunidad les voy a indicar de que todas las tareas me van a presentar, pero guárdenlas nomás siempre en un archivo, porque después a final de gestión yo pido todas las tareas en un CD, tanto entonces de la parte práctica como de la parte de revisión que se hace en la parte teórica. Doctor, No. buenas tardes. Disculpe, doctor, quería consultarle sobre la bibliografía. Ya, les voy a dar entonces en inicio de la clase. En el inicio de la clase la bibliografía que vamos a utilizar y qué modalidades de calificación, cómo se califica la teoría, todo eso, les voy a dar entonces en la próxima clase, antes de iniciar el tema correspondiente. Doctor, Sí, adelante. doctor, buenas tardes. Sería Buenas mucha tardes. molestia que nos volviera a repetir la consulta de ¿Perdón, la cuál? tarea. ¿Perdón? ¿Nos podría volver a repetir la consulta que nos hizo sobre la tarea? La tarea. Ya. La tarea dice Sí, por realizar favor. o cuál es la reología. ¿Se me escucha? Sí, Ya. doctor. Ya. ¿Cuál es la reología de la sangre en un paciente con eritrocitosis? ¿Cuál es la reología de la sangre en un paciente con eritrocitosis? Esa es la tarea que deben entonces hacer una revisión y les voy a preguntar en su oportunidad y después me presentarán el trabajo. Gracias, doctor. ¿Listo? Para ¿Alguien poder, más?
Disculpe, doctor, para el jueves, diga, ¿no? Esta tarea es para el jueves. Gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguien más? Hola. Bien, entonces, jóvenes, nos vemos el día jueves. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.